Hey, hey, hola, hola, espero estén muy bien. Yo soy el maestro Voz, espero que quien sea que esté escuchando este mensaje, este video, los saludo a las niñas, a los niños, a sus familias o a conocidos u otra persona que se haya encontrado el video. Como siempre, para mí es un gusto, un placer el poder platicar con ustedes sobre lo que es la palabra de Dios, sobre lo que es la Biblia, las historias que vienen en la Biblia. Y el día de hoy vamos a hablar de un personaje que ustedes ya han escuchado muchas veces, que es Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y este pasaje, esta lección, este aprendizaje está en el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, de los versículos 1 al 11. Lucas 5, de los versículos 1 al 11. Y vamos a titular para que ustedes vayan pensando más o menos de qué va esta historia. Dejar todo, el título de esta lección es Dejar todo y seguir a Jesús. Y bueno, recuerden que es muy importante que nosotros echemos a volar nuestra imaginación para que nos pongamos en lo que estaba pasando en esos momentos, en los tiempos en los que Jesús vino a morar aquí entre los hombres, ¿no? La historia se desarrolla, ¿no? Se desenvuelve al lado de un lago. Otros le llamaban mar, pero vamos a hablar que es un lago grande o un mar chiquito, ahí ustedes como decidan ponerle, donde era de agua dulce, ¿no? Entonces había peces, por lo tanto había pescadores que estaban ahí. Y entre esos pescadores se encontraban algunos de los discípulos de Jesús. El que más se menciona en este pasaje es Pedro, no sé si ustedes lo recuerden, si ustedes sepan sobre Pedro. Pedro fue uno de las personas que estuvieron mucho más cerca de Jesús cuando estuvo aquí, y bueno, inclusive es el que le negó, pero después tuvo una vida cristiana, una vida de obediencia a Dios. El punto es que estaba Jesucristo enseñando a la gente, y recuerden que la gente hostigaba a Jesús. Había tanta gente, se le abalanzaban tantas personas que inclusive él ya no tenía un espacio para él estar solo, para él estar haciendo sus cosas que le gustaría hacer solitariamente, ¿no? Y no tenía privacidad, por decirlo así. Entonces dice que él está a la orilla de este lago y que llega la gente y que había tanta gente que él ve dos barcas muy cerca de la orilla que eran de esos pescadores entre los que estaban Pedro. Entonces le dijo a Pedro, oye, dice que se subió a la barca, bueno, pidió permiso, se subió a la barca y le pidió a Pedro que si la alejaba un poco de la orilla de este lago. Y así Jesucristo empezó a enseñarle a la gente. Imagínense la escena. Un lago, Jesucristo un poco alejado de la orilla, ¿no? En una barquita, y mucha gente, multitudes escuchando el mensaje de Dios. Jesús enseñándole a las multitudes. Y si ustedes se dan cuenta, la Biblia no nos dice que estos hombres pescadores, porque dice la escritura que ellos estaban lavando sus redes para volver a trabajar en la noche, donde los peces se iban a cierto punto del lago y ellos podían pescar de manera más abundante, no podían pescar muchos más peces. Entonces la Biblia no nos dice que ellos estaban atentos al mensaje de Jesús, ellos estaban en lo suyo, pero obviamente escuchaban lo que Jesús estaba diciendo. Dice la Biblia que Jesús termina de enseñar a la gente y se acerca hacia los pescadores y les dice, boga mar adentro, es decir, acércate más hacia el centro del lago y echa tus redes para que tú puedas pescar. Lo que había pasado con estos pescadores es que ellos no habían pescado absolutamente nada en todo lo que habían trabajado en las horas anteriores. Entonces Pedro le dice, maestro, la verdad es que hemos trabajado mucho y no hemos pescado absolutamente nada, no hemos agarrado ningún pez. Pero dice estas palabras que son muy importantes. Pero en tu palabra le dice a Jesús, es decir, porque tú me lo dices, yo lo voy a hacer. ¿Y qué creen que hizo Pedro? Dice que, junto con su gente, dice que aventaron las redes en el lago. ¿Qué había pasado? Que no habían pescado nada. Jesús le dice, échalo porque vas a pescar. Pedro dice, ok, lo voy a hacer porque tú me lo dices, a pesar de que no estaba pescando nada. ¿Y qué creen que pasó? Dice que cuando echaron las redes al mar, cuando las sacaron, había tantísimos peces, que las redes se estaban rompiendo, de que ya no podían, de que ya no podían resistir la cantidad de peces que estaban saliendo de esas redes.
Entonces dice que Pedro pidió ayuda. Vengan! Imagínense la escena ahí en el lago, lanzándose al agua para tratar de subir a la barca a los peces. ¡Ayúdenme, por favor, por favor! Se está rompiendo. Y dice que llenaron tanto las dos barcas de peces que cuando estaban regresando a la orilla, a la tierra, ahora sí que a la parte donde Jesús estaba, los barcos estaban hundiendo del peso. Imagínense así, un barquito normal, con peces normal, pero era tanto el peso que se estaba hundiendo antes de llegar a la orilla, porque Jesús había visto que había peces ahí. Si ustedes recuerdan, ya aprendimos sobre cuando Jesús multiplicó el pan y los peces. Aquí la Biblia no nos dice que Jesús multiplicó, o sea, que hizo a los peces ahí, sino que en su sabiduría, porque sabemos que Dios lo sabe todo, dijo, si tú vas allá, vas a encontrar peces ahorita. Y dice la Biblia que porque Él lo dijo, eso ocurrió. Así ocurrió y pues Pedro y todas las personas, imagínense cómo quedaron. No habían pescado absolutamente nada en todas las horas anteriores y ahorita pescaron a tal grado que se estaba hundiendo de tantos peces que había. No sé ustedes, pero acabamos de ver una escena impresionante. Recuerden, no habían pescado nada. Y cuando Jesús les dice que iban a pescar, pescaron. Y no agarraron nada más para comer ese día. Agarraron tantos peces que ya vimos que todos estaba cayendo y se estaban hundiendo todos. Y dice la Biblia que la reacción de Pedro, que es muy, muy hermosa, ustedes pongan atención, que Pedro va y se postra ante Jesús, es decir, se arrodilla, no sabemos si se tiró al piso completamente, y le dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. No sé, no sé si ustedes se imaginaban que estas fueron las palabras que Pedro dijo. Pero él dijo, aparta de mí porque soy hombre pecador. La Biblia nos indica que Pedro, que también eran los hijos de Zebedeo, que era Juan y su hermano, y el hermano de Pedro, es decir, mínimo 4 personas, ya habían estado con Jesús, ya habían escuchado a Jesús, ya habían pues convivido un poco con Jesús un tiempo atrás. Pero cuando ven esta manifestación de Dios, de Jesucristo haciendo que esto ocurriera, lo de los peces, lo de la pesca milagrosa, dice que Pedro reconoció que estaba delante de quién, del Salvador, del Mesías, de Jesucristo, Dios mismo. Entonces por eso Pedro dice, yo soy impuro, no tengo nada que ofrecerte, tú no tienes por qué estarme ayudando. Y dice que Pedro se humilló de esa manera, apártate de mí porque soy hombre pecador. No podía ni verlo a la cara porque sabía que estaba delante de Dios mismo. Y después Jesús le dice, tranquilo Pedro, porque tú ya no vas a ser pescador de peces, ¿no? Digo, a eso se refiere un pescador. Le dijo, tú desde ahora vas a ser pescador de hombres. Pescador de hombres. ¿Y qué es un pescador de hombres? Le dijo, desde ahora tú vas a compartir el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación a todas las personas para llevar el mensaje de Dios a todos los que estén junto a ti y a muchas otras personas de otras muchas regiones. Y este pasaje de la Escritura termina diciendo que cuando volvieron a tierra, es decir, cuando acomodaron todo, cuando vieron qué iban a hacer con los peces, dice que dejaron todo ahí. Acabamos de ver que hicieron la pesca de su vida probablemente, lo que más habían pescado en toda su vida, y dice que lo dejaron ahí, dice, dejándolo todo, le siguieron. Dejando todo ahí, todo lo que pudo haber sido un asunto económico, ¿no? O unas grandes historias, lo dejaron ahí y se fueron con Jesús. ¿Para qué? Para convertirse en pescadores de hombres, para convertirse y obedecer a Dios en todo lo que Él les iba a pedir. De aquí podemos aprender absolutamente muchas cosas, de este lado, del otro lado, pero quiero que ustedes se queden con las últimas frases de estos versículos de la Biblia. Dejándolo todo, le siguieron. Cuando escucharon, recuerden que ya habían convivido con él, escucharon el mensaje que les hizo a las multitudes, vieron el milagro que había ocurrido, ellos ya habían escuchado el mensaje de Jesucristo. ¿Y saben qué? Ustedes y yo ya escuchamos el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, el mensaje de que necesitamos a alguien para que nos salve, porque nosotros no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Ustedes y yo ya hicimos lo que Pedro. Dijimos, Señor, no soy digno de ti, apártate que soy hombre pecador. Pero Jesús dice, acércate a mí, porque yo ya pagué todo en la cruz.
¿Y saben qué? Ustedes y yo ya podemos ser pescadoras y pescadores de hombres. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros tenemos el encargo, la tarea de compartirle, ya lo han escuchado, primos, primas, hermanos, tías, tíos, amigos, absolutamente a todas las personas del mensaje de Jesucristo. Ya lo escuchamos. ¿Y saben qué es? De lo que nos habla el dejar todo y seguirle, es que nosotros debemos enfocarnos en obedecer a Dios. Ya escuchamos muchos mensajes de Jesucristo, hemos estado aprendiendo de historias del Antiguo Testamento, hemos estado aprendiendo de muchas historias de la Biblia, y eso es en lo que nosotros tenemos que estar. Nosotros tenemos que dejar absolutamente todo, tenemos que dejarlo de un lado y de este lado seguir a Jesús. Y nosotros enfocados, encaminados en seguirle a Él. Como lo hicieron Juan, como lo hicieron Pedro y como lo han hecho muchas otras personas a lo largo de la historia. No sé si ustedes estén dispuestos a seguir a Jesús. ¿Cuál es su respuesta? Nos gustaría mucho que estén en contacto con nosotros. Muchas gracias por escuchar este nuevo capítulo, esta nueva semana de historias de la Biblia, y pues esperemos que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Más allá de la luna, Dios está por ti vuelto loco, loco.